Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy os traigo la segunda parte de la serie que estoy haciendo sobre cómo invertir desde cero en bolsa y hoy vamos a tratar sobre qué acciones comprar y ETFs y el porqué de cada uno de ellos. Entonces, desde aquí os sugiero que veáis primero el vídeo antes de liaros a comprar como locos y sobre todo es muy importante que entendáis las razones de por qué elegir de esa manera las acciones. Evidentemente, antes de empezar con el vídeo, sí que os quiero decir que al final esta opinión es solamente mía, yo no soy ningún inversor profesional, pero sí que es cierto que bueno, que tengo unas nociones en cuanto a la bolsa y que me gustaría compartirlas con vosotros. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que sea la razón absoluta, ¿vale? Puede ser que haya otros inversores con otra serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar en bolsa. Y por último, una cosa más que os quiero decir es que evidentemente no hace falta que veáis la primera parte de esta serie para poder ver esta, ¿vale? Simplemente en la primera parte tratamos cómo manejar una plataforma para poder comprar en bolsa y sobre todo de qué manera se compra y se vende, pero si ya tienes ese conocimiento no pasa absolutamente nada, directamente nos pasamos a esta segunda parte. Así que para empezar con este vídeo me voy a ir de nuevo a Trade Republic, que es la plataforma que estoy utilizando en esta serie para enseñaros estos conocimientos, y ya sabéis que si os gusta la plataforma y os queréis registrar con ella, os dejo abajo mi enlace de referido, porque así de esta manera, si os registráis con él, nos darían 10 euros en acciones tanto a vosotros como a mí por apuntaros con ese enlace de referido. Así que os animo que lo hagáis. Y ya sabéis que bueno, que más allá de Trade Republic podéis utilizar cualquier otra plataforma o broker que estéis utilizando vosotros para comprar acciones, ¿vale? En este caso el buscador de Trade Republic estaría aquí en Descubre todos los productos, que ya os hablé en el otro vídeo. Y bueno, aquí siempre nos salen las típicas, ¿vale? Y este vídeo no los quiero centrar solamente en enseñaros Apple, Amazon y Tesla, ¿vale? No era mi intención en este vídeo. Ya tenéis otros vídeos en el canal y de otros youtubers recomendando, acciones en concreto. En este caso quiero que entendáis mejor el porqué de este tipo de acciones. El aspecto fundamental que tengo a la hora de invertir, y que eso sí que es cierto, que a la hora que me he ido formando, siempre lo han dicho todos los autores, muchísimos libros, canales de YouTube, etcétera, es que diversifiquemos, ¿vale? Esa palabra la digo muchas veces en el canal y creo que es de lo más importante. Nunca poner todos los huevos en una misma cesta. Evidentemente la razón es muy sencilla. Si ponéis todo vuestro capital en una sola acción, en un solo fondo indexado, lo que sea, y eso se va a pique, se iría toda tu inversión a pique. No es lo mismo eso que a lo mejor tenerlo diversificado en diferentes aspectos o en diferentes sectores, que ahora os explicaré, y de esa manera, pues evidentemente sería mucho más sencillo que si algo se va a pique, pues evidentemente todo tu patrimonio siga a flote. ¿De qué manera diversificamos en las acciones? Pues yo las clasifico en dos partes. La primera parte sería en cuanto a los países y la segunda parte en cuanto a los sectores económicos, ¿vale? Vamos a empezar por los países. Para los países, bueno, en este caso ya os enseñé en el otro vídeo que es aquí un filtro Trade Republic, y en este caso pues nos vienen muchísimas bolsas de diferentes países. Ahora, mi recomendación a la hora de diversificar, ¿cuál es? Pues que evidentemente si somos inversores principiantes, o no solamente eso, sino también inversores medios, como yo por ejemplo, no nos vamos a ir a bolsas de países que a lo mejor pues estén con una economía un poco irregular, ¿vale? Entenderme, o una economía que a lo mejor no esté remontando, más allá de todo esto que ha pasado de la pandemia, y entonces nos vamos a centrar en economías que sepamos que funcionan bien y que sobre todo tienen un gran peso a nivel mundial. ¿De qué estoy hablando? Pues evidentemente la primera de ellas y la más clara sería Estados Unidos. Estados Unidos sobre todo porque es una de las grandes economías del mundo, segundo porque es pionera en los mayores sectores, punteros, ¿vale? Que ahora os hablaré de los sectores. Y sobre todo porque es verdad que es el mercado quizás más accesible a la hora de empezar a comprar acciones, ¿vale? Solamente hay que ver que en esta plataforma de Trade Republic es el país con más acciones para poder comprar, con 2.000 empresas. Entonces quiero que entendáis primero eso. Ahora, más allá de Estados Unidos, que evidentemente es la básica y que todo el mundo habla, apostaría por dos regiones económicas que para mí también son muy importantes. Evidentemente la primera es la zona euro, ¿no? La zona europea, estoy hablando de las grandes economías tipo Francia, Reino Unido, Alemania, que es una bolsa que evidentemente va al alza, aunque en menor medida que Estados Unidos. Y bueno, esos son los casos más evidentes, pero después está la bolsa asiática, sobre todo el caso de China, de Japón, y también últimamente está creciendo mucho empresas de India, que evidentemente son punteros en otro sector y que hacen que haya una gran oportunidad de negocio. Es cierto que estos casos, yo que me he visto muchísimos vídeos de YouTube y ya os digo que he estudiado muchos libros y demás, no nos hablan tanto porque es algo que se está dando en los últimos años, ¿vale? Más allá de Japón, que sí que es un país muy puntero, tanto China como India está siendo algo que está creciendo en la última década. Hay que ver la evolución de estos países, ¿no? De la economía, pero sobre todo China es evidente que está ya compitiendo con Estados Unidos por la primera potencia económica, con lo cual hay que aprovechar siempre esas oportunidades porque hay muchas empresas que están disparándose el valor de sus acciones y que hay que aprovechar para comprarlas.
Y ahora también queda algo por deciros. Evidentemente tengo muchos seguidores que son de Latinoamérica y que me diréis a lo mejor que evidentemente también hay alguna serie de acciones en vuestros países que crece súper bien igual que las de España. Pero tenemos que ser consecuentes de que si queremos invertir y queremos ganar dinero, a ver, está muy bien que apoyemos la economía del país, pero sobre todo tenemos que buscar oportunidades donde las economías crecen a mayor escala. En cuanto a Latinoamérica, sí que os quería recomendar el caso de un país que como geógrafo y como entendedor un poco más ya profundo de la economía global, os quería recomendar también un país que es cierto que no se habla mucho de ellos en cuanto a los canales de YouTube, pero a nivel económico y a nivel geopolítico también está destacando como otro de los grandes países que yo creo que de aquí al 2050 también será una de las grandes economías. Os hablo de Brasil. Brasil tiene un gran potencial, tiene una gran inversión en infraestructura, etcétera, que está haciendo que este país poco a poco se despierte y su economía crezca. Entonces, de nuevo, recomiendo que a lo mejor bichéis un poco este país y las oportunidades que tiene alguna de sus empresas. Así que a modo de resumen encontramos a Estados Unidos, la zona euro y Japón, ¿vale? Eso como los países fundamentales que ya sabréis más de uno. Y después como países emergentes que yo os apoyo a que también invirtáis, ya sabéis que tenéis a China, a la India y a Brasil. Si queréis meter alguno más o estudiar alguno más, también os recomendaría, pero lo que pasa si no se me va a hacer el vídeo extensísimo, la bolsa de Corea del Sur. Que Corea del Sur también ya sabéis que es otro país puntero en cuanto a tecnología, en cuanto a sector financiero, etcétera. Si no os he mencionado este país antes en la lista que estábamos haciendo, es básicamente porque aquí en Trade Republic no te viene para poder mostraroslo, ¿vale? Pero que sepáis que a lo mejor en otras aplicaciones sí tiene la bolsa de Corea del Sur y que merece muchísimo la pena. Bueno, una vez ya sepamos más o menos en qué regiones geográficas movernos, que es muy importante, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta si eres un inversor principiante y yo te puedo decir, bueno, pues invierte en Francia, ¿no? Y ahora no sabes ni por dónde empezar, está muy bien que echéis un vistazo, que ya os hablé en el otro vídeo, de los índices, ¿vale? Los índices ya sabéis que son las listas con las grandes empresas ordenadas de mayor capitalización a nivel regional o a nivel nacional, ¿vale? Pueden ser a lo mejor una lista con la capitalización bursátil total o a lo mejor están ordenados por sectores importantes. En este caso, por ejemplo, ya os hablé en el otro vídeo del DAX, de las 40 grandes empresas de Alemania, y en este caso, pues por ejemplo, ya que soy de España, pues os hablo del IBEX 35, ¿no? Que son las 35 grandes empresas de España. Entonces, si estás un poco perdido y quieres empezar a invertir en estos países que os he mencionado, pues os vais a los índices y directamente aquí tendríais las grandes empresas de cada país. Evidentemente no están ordenadas por sectores, ¿vale? Ya seríais investigar un poco. Bueno, yo como soy de España, pues conozco todas estas y más o menos sé de qué sectores son. Pero bueno, que sepáis que, por ejemplo, Iberdrola es de energía, Telefónica de telefonía móvil, Banco Santander pues un banco, Mafre de seguros. Entonces, como podéis ver en el IBEX 35 hay muchos sectores que están mezclados, ¿vale? Una vez ya sepamos movernos un poco en lo que sería dentro de un país o de una región geográfica, lo siguiente a tener en cuenta serían los sectores económicos en los que movernos. Si nos venimos aquí a los sectores de Trade Republic, nos van a salir muchísimos, ¿vale? Aquí ya os podéis mover un poco dentro de lo que queráis. Yo voy a daros una serie de recomendaciones para que, por lo menos, a la hora de elegir los sectores, sepáis muy bien cuál. El sector del que más se habla y el que a lo mejor más se sabe es el de la tecnología, ¿no? Todo lo que sería, pues ya os digo, fabricación de teléfonos móviles, es decir, investigación más desarrollo de todo, de empresas que se dedican a eso, ¿no? A investigar tecnología, etcétera. Pero más allá de ese sector, que evidentemente os lo recomiendo y es obvio, ¿vale? Lo tendríais aquí, por ejemplo, Internet y Software, ordenadores y redes, ¿vale? Todo eso pertenecería a lo que sería el sector de la tecnología. Pero hay muchos otros sectores que quizás pasen más desapercibidos, no obstante, tienen unas grandes oportunidades. ¿De qué os hablo, por ejemplo? Pues de las materias primas. Materias primas, yo sé que a lo mejor os hablo del carbón o del oro, ¿vale? Y os suena al siglo XIX, pero realmente a día de hoy se sigue invirtiendo muchísimo aquí y hay un gran peso económico en estos sectores. Daros cuenta de que sin estas materias primas no se podría luego fabricar, ¿vale? Y ya no solamente fabricar, sino también ya sabéis que el oro, la plata son materiales preciosos que siguen teniendo un gran peso en el mercado. Con lo cual es algo muy interesante que le echéis un vistazo y que hay muchas empresas que a lo mejor no suenan de nada, ¿vale? Yo le doy aquí, por ejemplo, Río Tinto sí la conozco porque es de aquí bueno, aunque sea una empresa de Reino Unido, realmente se explota aquí en Andalucía. Pero a lo mejor otras las veis aquí y yo no las conozco a lo mejor de nada a simple vista. Lo que pasa que a lo mejor son multinacionales que detrás pues sí tienen subempresas que sí conocemos, ¿vale? Entonces, bueno, yo os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo esta sí la conozco,
de B2Gold. Y también muchas empresas tipo canadiense que explotan mucha materia prima, perdón, y que realmente funcionan muy bien, ¿vale? Mirar, todo lo que ponga aquí, por ejemplo, KKK, son empresas de Canadá. ¿Veis? GB, por ejemplo, de Reino Unido, US de Estados Unidos, para que no tengáis que ir pinchando para ver de qué país son cada una de ellas. Otro de los sectores fundamentales, los que yo invertiría y que ya os he hablado en otros vídeos sobre él, sería el de bienes de consumo y sobre todo ya más específicamente la alimentación. Ya sabéis que con la pandemia se ha visto claramente los sectores pues que fueron así y los sectores que crecieron, y uno de ellos y de los fundamentales que todo el mundo nos dimos cuenta pues fue la alimentación. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si no comemos no podemos hacer nada, ¿vale? De ahí a que empresas como Unilever, Pepsi, Coca-Cola, Danone son grandes empresas de alimentación, multinacionales, vamos, que evidentemente salieron beneficiadas de la pandemia. A lo mejor me vais a decir, bueno, cayó todo, ¿no? Sí que es verdad que cayó todo, pero evidentemente estas fueron las primeras que se recuperaron y que quien aprovechó en ese momento para comprar, pues tuvo un crecimiento a lo mejor mucho más alto que otros sectores y que evidentemente pues aprovecharon ese tirón, ¿no? Para ganar dinero. Entonces yo los recomiendo. Y no solamente eso, sino también los de bienes de consumo, que como os digo, que amplía un poco más el sector, es decir, ya no solamente sería de alimentación, sino que aquí también entra, por ejemplo, el mundo de la moda, ¿vale? Que el mundo de la moda también os puede parecer algo muy de los desfiles de París, pero quiero que sepáis que el mundo de la moda mueve muchísimo, muchísimo dinero. Es más, si encuentro un gráfico que vi en un libro sobre lo que gasta un estadounidense, ¿vale? Durante un año, creo que el segundo o el tercer sector que más gasta dinero al año es en textil, ¿vale? Por encima creo que del ocio o algo así. Si os veo el gráfico bien, os lo dejo aquí en edición para que lo veáis y entendáis de esta manera que la moda también es muy importante. Bueno, yo en este caso la empresa que más puedo recomendar de textil, porque es de aquí de España, es Inditex, que ya sabéis que Inditex pues lleva todo lo que sería Zara, Stradivarius, etcétera, que sé que por Latinoamérica también existe esta empresa. Y bueno, otras como por ejemplo Walmart, etcétera. Y por último, ya dependiendo de cómo conozcas tú ese sector, podríamos invertir, por ejemplo, en hostelería y turismo. Que ya sabéis que hay que tener mucho cuidado porque aquí depende del país, pues evidentemente va a ir mejor o peor la cosa. Por ejemplo, de nuevo pongo el caso de España porque es el que más conozco y en este caso este sector es de lo más importante en mi país, con lo cual hay muchas empresas que evidentemente después de la pandemia están tardando mucho en recuperarse, pero son las que más están creciendo, ¿vale? Sobre todo el tipo de cadenas de hoteles, de empresas de agencias de viajes, etcétera. Y un sector que pese a que es de lo más importante a nivel mundial, que no voy a recomendar si soy principiante, es el sector de la banca. ¿Por qué? Porque después de 2008 con la crisis, evidentemente los bancos, a mi parecer, no se han terminado de recuperar, como que no han terminado de encontrar el hueco exacto en la economía, ¿vale? Hay muchas personas que han cogido mucha desconfianza a raíz de la quiebra de Lehman Brothers, etcétera. Y si, por ejemplo, es verdad que hay algunos bancos que funcionan muy bien, y si os tengo que recomendar alguno, de mis favoritos siempre será Bank of Montreal, ¿vale? Que es de Canadá, pero a lo mejor si nos vamos a bancos de Francia o de España, si veis los gráficos realmente no funcionan muy bien, con lo cual yo no los recomiendo. Y por supuesto, más allá de la telecomunicación y todo, que bueno, que sabéis que son obvios, el transporte, por ejemplo, también está en auge, que también lo recomiendo un montón, porque ya sabéis que a día de hoy la paquetería es fundamental en nuestra vida. Si la paquetería, hasta que no se invente una máquina para poder teletransportar las cosas, la paquetería es fundamental. Y por último, antes de terminar con el aspecto de los sectores, lo que sí me gustaría deciros es que también, si ya queréis colaborar un poco con el planeta, que yo siempre intento tener en mi cartera algo de esto, de sector como por ejemplo la silvicultura, ¿vale? Es decir, sectores más que intentan a lo mejor pues replantar el planeta, mirar por el medio ambiente, tener un compromiso con el clima, con lo cual verás, evidentemente no van a ser las mejores empresas que tengáis en vuestra cartera a nivel de crecimiento, pero sí que es cierto que este sector en los últimos años está creciendo. Por ejemplo, esta empresa en los últimos 5 años, podéis ver un segundo para que veáis bien el nombre, Nutrien. Esta empresa, pues por ejemplo, podéis ver el pedazo de crecimiento que ha tenido en los últimos 5 años, que ha crecido un 63%, con lo cual al final también la silvicultura es algo que poco a poco yo creo que es que o cuidamos el medio ambiente o nos cargamos el planeta, con lo cual este tipo de empresas van a seguir creciendo, ¿vale? Así que yo lo recomiendo. Vale, y hasta aquí esta parte del vídeo sería tanto de las regiones geográficas como de los sectores en el que movernos, ¿vale? Y bueno, más o menos os habéis visto conmigo algunas listas de empresas por si queréis echarle un vistazo. Si de nuevo os digo, si eres un usuario principiante o un usuario medio que queréis tener una cartera diversificada, también evidentemente os tengo que mencionar los ETF, ¿vale? Que ya sabéis, en el otro vídeo os expliqué que son fondos indexados
paquetes de empresas ya prehechos en el que tú puedes invertir y evidentemente vas a invertir en una serie de acciones en concreto, ¿vale? Tenemos muchísimas, os voy a dejar ahí, aquí arriba el vídeo que os hice con los mejores fondos indexados, por si queréis echarle un vistazo, en el que desgrano un poco más en qué se basa cada uno de ellos, qué economía y qué sectores se mueven, y que ya sabéis que para mí y para un inversor principiante la inversión más segura es un ETF, ¿vale? Porque evidentemente no quiero terminar este vídeo sin enseñaros, por ejemplo, el SP500, que ya os hablé en otro vídeo sobre él. Si le damos los últimos 5 años, el crecimiento de todas estas empresas en este paquete es de un 70%, o sea, es que casi duplica su propio valor, ¿vale? Con lo cual, si esto, el ejemplo es muy sencillo, si en 2018 hubieras invertido 100 euros, pues ahora tendrías 170 euros. Evidentemente, has ganado 70 euros en 5 años porque os estoy hablando de una cantidad irrisoria, ¿vale? Dentro de lo que sería la bolsa. Si vas poco a poco durante esos 5 años comprando cada vez más, pues evidentemente tu patrimonio va a ir creciendo. Con lo cual yo os recomiendo sobre todo que tengáis en vuestra cartera siempre a la hora de comprar el SP500 sobre todo, y también que le echéis un vistazo a otros ETF. Y por último, antes de acabar con este vídeo, aunque está enfocado a principiantes sobre todo, si hay alguna persona que quiera arriesgar más o quiera investigar un poquito más sobre la bolsa y qué comprar en ella, os hablo aquí brevemente de las startups, ¿vale? Ya os hablé en otro vídeo sobre ellas y básicamente son pequeñas empresas que se lanzan al mercado, a lo mejor con pocos empleados y con poco capital realmente, y que muchos inversores utilizan este tipo de empresas para especular sobre ellas y revalorizar su patrimonio. ¿De qué manera? Pues son tan pequeñas que a lo mejor sus acciones valen la mitad de un céntimo de euro y que a lo mejor en una semana eso pasa a valer un céntimo, con lo cual se duplica el patrimonio de esa persona y luego la venden. Entonces, como es algo un poco arriesgado, yo en realidad, si eres principiante, no te lo recomiendo, ¿vale? Porque esto ya sería un poco más mundo de las criptomonedas, en el que la especulación es lo que vale y que realmente ya sabéis que muchas veces perdemos más dinero del que ganamos, ¿vale? Ya os digo que eso si queréis experimentar, en mi opinión, yo creo que como inversor principiante está muy bien que nos quedemos con las grandes economías, con los ETF. Así que como conclusión, este vídeo no me importaba tanto de nombrar empresas como que entendáis más o menos en qué sectores y en qué área geográfica movernos. Y como conclusión, lo que sí os digo es que estudiéis muy bien cada acción, ¿vale? Que es lo que os dije en el otro vídeo, que estudiéis muy bien, que ya sabéis que para analizar el gráfico de cualquier empresa, de cualquier ETF, hay que saber manejarse un poco en el gráfico de velas, que será el siguiente vídeo que os haga, con las nociones básicas de cómo analizar un gráfico. Y sobre todo que por favor tengáis mucha cabeza a la hora de invertir, que no invirtáis a lo loco y que evidentemente es mejor que tardéis, aunque sea una semana, estudiando qué empresas invertir antes de invertir y perder dinero, ¿vale? Evidentemente esto no son las criptomonedas, a lo mejor si inviertes en McDonald's vas a perder como mucho un 1% en una semana, un 2%, no sé, me estoy inventando los datos, no es lo mismo que invertir en una criptomoneda y que en 2 días se devalúe un 50% tu capital, pero evidentemente hay que tener mucha cabeza de lo que estamos haciendo. Así que hasta aquí vamos a dejar el vídeo, que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Por favor, suscribiros al canal porque de verdad que me hace muchísima ilusión todo este proyecto que estamos haciendo, toda esta comunidad que está creciendo. Y ya sabéis que le podéis dar like y nos vemos en el siguiente vídeo.